Hola, amigos y amigas de América Latina. Desde Cuba le habla Julia, secretaria de Rehabilitación de ULAC. Gracias a todos por compartir con nosotros este espacio para juntos recorrer el camino donde brindaremos una panorámica de la importancia de la habilitación y la rehabilitación, considerando como base la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y tengo el honor de que comparten conmigo, miembros de la Junta Directiva, nuestro presidente Matías Ferreira y nuestro secretario general, Matías Herman, por lo que le doy la palabra de bienvenida a nuestro presidente Matías. Bienvenido, Matías, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Julia. Hay un poco de dificultades en el audio, no sé si es porque hay otro micrófono abierto que acopla o es solo tu micrófono, Julia, pero lograré escucharte. Bueno, en breves palabras, no sé si después digan, Lerma, nuestro secretario que nos está acompañando, quiere agregar algo más. Simplemente celebrar, agradecer a Julia por el esfuerzo de esta actividad, también agradecer a la oficina, que sé que son unas semanas con mucha actividad para Black. Siempre hay mucho para hacer, pero particularmente estas semanas realmente a full. Entonces, agradecer a Julia por el esfuerzo, a la oficina por todo el acompañamiento de siempre y celebrar que esta actividad que tiene que ver con la rehabilitación y en tiempos de pandemia y también en el post-pandemia se pueden empezar a dar, podamos empezar a conversar sobre esto en Latinoamérica. Me parece que es muy importante y le agradezco a Julia por la iniciativa de poder llevar adelante esta actividad. Simplemente comentarles de manera muy breve que creo que este tipo de conversaciones hay que tenerlas por dos cuestiones. Una, porque el concepto, la idea de rehabilitación es un concepto que creo yo que en el paso del paradigma médico al paradigma social de la discapacidad ha entrado en debate, ha entrado en discusión, como muchos otros conceptos. Entonces me parece importante que ULAC tenga esta conversación y empiece a posicionarse nuevamente en este tema. Nada está escrito en piedra y es importante que lo podamos discutir. Y después, sobre todo porque me parece que es algo más allá de la discusión filosófica, creo que también tiene que ser una discusión práctica, porque esto es algo que hace a la dignidad de las personas, a la dignidad de las personas con discapacidad, a la libertad de las personas con discapacidad, a la autonomía, y me parece importante en ese sentido poder escucharnos, poder conversar sobre esto y bueno, nuevamente, como dije antes, agradecer a Julia de la oficina por todo el esfuerzo en esta actividad. También agradecer a FOAL e ICEBI que nos están acompañando el día de hoy. Así que, sin más, no quiero hacerlo muy largo. Te devuelvo la palabra a Julia, si Dian quiere tomar la palabra también. Adelante. Matías, Julia, gracias. Soy Dian Lerman. De verdad, yo estoy muy feliz y muy orgulloso. También me sumo a las felicitaciones a Julia, nuestra secretaria de Rehabilitación, a la oficina técnica, a ese enorme trabajo, ese gran trabajo que se hace desde nuestra oficina. Y aprovecho también para saludar a FOAL y a ICEBI Latinoamérica, compañeros de viaje y de conversación. La rehabilitación en el siglo XXI, después de la Convención de Naciones Unidas, nos invita a una reflexión. Como lo señalaba nuestro presidente Matías Ferreira, una cosa es la rehabilitación pensada desde un modelo médico y otra cosa es pensada desde la perspectiva de un modelo social. Sin embargo, en el caso de la rehabilitación de las personas ciegas y en algún momento la rehabilitación de las personas con baja visión, tienen componentes muy interesantes asociados a temas como la cultura y sobre todo a principios filosóficos. La rehabilitación de las personas ciegas, no podemos olvidar, está asociada a un concepto de dignidad humana, de autonomía e independencia.
Por eso desde ULAC muchas veces hemos señalado claramente que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no se construyó en el vacío. Un ejemplo, el trabajo que hemos hecho. La rehabilitación de las personas ciegas y con baja visión siempre ha considerado esos componentes. No se origina en el sistema de salud y no tiene unos componentes tan marcados de carácter terapéutico. Claro, a través del tiempo se fueron incorporando. Y cuando aparece todo el proceso de rehabilitación de las personas con baja visión, ahí sí hay un énfasis importante en componentes de carácter terapéutico. Pero siempre se consideró y se calculó el entorno social, familiar, cultural, el volumen de información. Ahora, la pandemia nos deja barreras nuevas. Eso es claro para nosotros. Barreras nuevas. Eso quiere decir que el concepto de discapacidad hoy se vuelve más importante que nunca. Esas barreras nuevas que nos señalan, brechas y profundas, unas nuevas y otras que se agravaron. Nosotros veníamos de un trabajo consolidado con los centros de rehabilitación de América Latina. ULAC había logrado más o menos crear un estándar a través de una cartilla de rehabilitación. Habíamos establecido unos acuerdos para señalar las distancias y las diferencias y hasta dónde llegaba la educación y dónde empezaba la rehabilitación. Y también habíamos hablado claramente que el trabajo con niños y niñas ciegos y con baja visión no era rehabilitación. Habíamos avanzado. Esta conversación, liderada por Julia, desde ULAC, es poner sobre la mesa todo lo que tenemos. Lo aprendido, la experiencia, el conocimiento, los años de trabajo, las expectativas y los desafíos. Para mí es un honor, junto a mi presidente Matías Ferreira, junto a Julia y la Junta y el Ejecutivo de ULAC, darles la bienvenida a este webinar donde vamos a comenzar una conversación sobre rehabilitación desde la perspectiva de la autonomía y la independencia de las personas ciegas y con baja visión. De verdad, Julia, muy agradecido contigo por el honor que me haces. Gracias a todos. Soy Dian Lerman. Matías. Gracias, Matías y Dian, por compartir con nosotros estas reflexiones. Antes de comenzar, yo quería recordar dos conceptos: habilitación y rehabilitación. Recuerden que se entiende por habilitación y rehabilitación básica funcional al conjunto de técnicas para desarrollar las actividades de la vida diaria con independencia. Entre ambas existe diferencia. ¿Cuál es? Que habilitación es cuando la actividad, tarea o destreza que se va a adquirir se realiza por primera vez, y la rehabilitación cuando es una actividad que se ha dejado de realizar debido a la adquisición de la discapacidad visual y se debe aprender de nuevo. Creo que son conceptos claves que tenemos que tener siempre presentes. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la cultura es el alma de los pueblos, pero también le podemos agregar que juega un papel en la habilitación y la rehabilitación. Por eso invitamos a compartir con nosotros al licenciado José Luis Tagle Ledesma, secretario de Cultura y Deporte de ULAC, que nos va a hacer reflexionar sobre este tema. Bienvenido, Jorge. Sí, buenos días para todos los miembros del Ejecutivo, invitados, representantes de las organizaciones nacionales que nos acompañan en este webinar que se torna muy interesante. Ya para iniciar esta plática, esta conversación, pues nos hablaba Dian del concepto de discapacidad que asumimos a partir de la convención, que por supuesto tiene un enfoque social
y de las barreras con las que interactúan las personas con discapacidad, ya sea física, sensorial, cognitiva o psicosocial. Y estas barreras pues pueden ser de carácter, es decir, relacionadas con el entorno, o también barreras actitudinales psicológicas. Estoy en la conexión. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, se escucha bien. Sí, perdón, Julita, la que no está en conexión eres tú. Ya, entonces, perdón por la interrupción. Sí, hablábamos de estas barreras que por supuesto impiden la plena participación social de las personas con discapacidad en la vida social. Y por supuesto también ahorita nos hablaba del concepto de habilitación y rehabilitación, y que agrego que dentro de sus fines precisamente está el desarrollar habilidades, crear o recrear desde el punto de vista de las capacidades funcionales, de las potencialidades del individuo, desde el punto de vista también psicológico, pues las herramientas, las habilidades necesarias para que esta persona con discapacidad visual, en este caso, pues pueda incluirse de manera efectiva. De ahí la coincidencia con la cultura, que debo decirle de inicio que la palabra cultura proviene del latín y se relaciona con cultivo. Tiene mucho que ver, o se le da un enfoque desde la actividad creadora del hombre sobre la naturaleza. Y bueno, de ahí la Real Academia Española define la cultura como el sistema de modos de vida, de costumbres, de conocimientos, de grado de desarrollo artístico, científico, tecnológico, industrial, que suceden en un grupo social y en un periodo determinado, es decir, que tiene su trascendencia en el tiempo y en el espacio, categorías filosóficas que todos conocemos. De ahí también la cultura, durante todo el desarrollo histórico, pues ha tenido variaciones en sus interpretaciones conceptuales, pero todos coinciden en que no se circunscribe solamente a el producto cultural, llámese el teatro, lo artístico, lo literario, lo humanístico, sino también va más allá a los costumbres, a la propia sistema de valores, ya sean materiales o espirituales, de la sociedad en su conjunto, y que trascienden, por supuesto, en el tiempo, y por supuesto también tienen un impacto en las relaciones sociales, en el conjunto de la sociedad en su conjunto, por supuesto, y también desde el punto de vista individual, es decir, del sujeto como ente individual, pero también en el colectivo o grupo humano de que se trata. De ahí que, por supuesto, la cultura en diferentes periodos pues se ha visto de esta manera. El desarrollo jurídico, en el orden jurídico, también han evolucionado en lo legislativo. No voy a abordar mucho de esto porque también hay un tema relacionado, pero que ha estado vinculado al propio desarrollo, a la propia evolución del concepto de cultura, circunscribiéndose además del acceso, del derecho a acceder, a disfrutar, a gozar del producto cultural de todas las personas, pues también de participar en la vida cultural de cada una de las comunidades, aportar también desde el punto de vista del desarrollo científico, investigativo, tecnológico, en estos momentos que juega un papel fundamental, como ya nos decía Lerme, ante los nuevos retos que nos impone
la pandemia, después de los impactos de la COVID-19. De igual manera, la cultura siempre ha estado muy ligada a la actividad comunicacional, a partir del carácter dialéctico, transformador de la cultura, de la creación artística, que no solo implica el desarrollo individual del creador, sino su transformación y el impacto también en la transformación de determinados hitos, determinadas actitudes de las comunidades que están muy relacionados a sus costumbres, a sus ceremonias, a sus prácticas religiosas y también, por supuesto, a las relaciones sociales que se establecen. Debemos hablar también, hablando de cultura, de los espacios públicos, que no podemos circunscribirnos al pleno espacio desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista del lugar, sino también las relaciones sociales, las relaciones del individuo con ese espacio y las relaciones que se establecen entre el individuo o entre los individuos que participan y que comparten ese espacio. Llamémoslo entonces las actividades recreativas, las actividades también el ocio, que están vinculadas y que se desarrollan en ese espacio público que por supuesto está dentro de las expectativas de participación, de los derechos de participación que tienen todos los seres humanos en ese espacio público que, como les repito, no podemos circunscribirlo solamente al espacio arquitectónico. Tenemos que verlo como, desde el punto de vista político, como el espacio de participación, el espacio de influencia, de incidencia en la transformación de determinadas actitudes que pueden constituir barreras para las personas con discapacidad visual en este caso. De ahí el papel transformador dialéctico de la cultura en función del bienestar de las personas con discapacidad visual, teniendo en cuenta que en diferentes investigaciones de todas las áreas del mundo pues se habla de la diversidad cultural, y nuestra región también tiene una amplia diversidad cultural que está muy relacionada con el abordaje que en cada una de las comunidades dentro de los propios países pues se tiene, las actitudes, las concepciones que se tiene de la discapacidad y que a través de la historia pues lo hemos visto reflejado en el desarrollo cultural de la humanidad. Desde el punto de vista de la participación, pues también es importante lo que se plasma en la Convención de Naciones Unidas sobre la cultura, precisamente en el artículo 30, que trata de la participación en la cultura, las actividades culturales, deportivas, recreativas y el esparcimiento, pues también establece la obligación, es decir, el derecho de las personas con discapacidad en sentido general de participar en la vida cultural, deportiva, recreativa y también el esparcimiento de todas de cada uno de sus países, y la obligación de los estados en tomar las medidas necesarias para que estas personas podamos tener el acceso a los recursos necesarios para poder disfrutar de este derecho, y también el acceso a los productos culturales y a los espacios donde se ofertan estos productos culturales. De ahí que en estos tiempos pues toma un papel preponderante, digamos, que este artículo de la Convención en su relación ya con lo que es la inclusión de las personas con discapacidad visual. Las actividades culturales, que es el conjunto de reuniones, de eventos que organizan grupos sociales determinados para visibilizar, para reflejar sus propias costumbres, sus propias idiosincrasias, sus tradiciones culturales, que pueden ir desde, digamos, un festival de música clásica,
un encuentro culinario o una feria culinaria también de alimentos, porque también en cada uno de estos lugares pues existen tradiciones culturales en cuanto a la alimentación, en cuanto a platos típicos de cada una de las regiones que también pueden convertirse en ese objetivo de intercambio, también de artesanía, que por supuesto dentro de las personas con discapacidad visual es una de las tareas que muchas veces vemos que se interesan muchas personas con discapacidad por las confecciones artesanales, y también lo artístico, lo literario, que también hay un grupo de personas con discapacidad visual que en diferentes momentos pues han tenido incluso premios en concursos internacionales que se organizan con relación a la literatura, el acceso a diferentes obras, museos, centros arquitectónicos, por supuesto, también que constituyen patrimonio de la humanidad, la utilización de la audiodescripción como vía de traducción audiovisual para el acceso a esa, no solamente a las películas, sino a otros lugares, museos, etcétera, etcétera, que también se puede acceder a través de estas. Y por supuesto, el acceso a la textos en formatos accesibles, que ahí estamos hablando del Tratado de Marrakech y que constituye una de las vías también de acceso de las personas con discapacidad visual a los diferentes textos y en diferentes formatos. De ahí también la importancia de estas actividades y la participación, es decir, lo que aportan para las personas con discapacidad visual desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de su autorrealización, desde el punto de vista de las habilidades que necesitan crear relacionadas con el conocimiento, con su desplazamiento, con la movilidad también, y también relacionadas con las relaciones sociales que se generan durante su participación en eventos y actividades culturales que pueden ir desde el nivel comunitario hasta el nivel internacional, pasando por supuesto por todas las esferas, ¿no?, de su vida y el contexto donde se desenvuelve. Pero es muy importante, sobre todas las cosas, su participación en las comunidades, en la transformación de las comunidades, no solamente como entes pasivos, que son aquellos que gozan, disfrutan de determinado producto cultural, sino también su, digamos, contribución en la investigación científica, en la creación de productos culturales que puedan llevar implícito ese mensaje comunicacional que es muy importante también en la cultura y que forma parte de la actividad transformadora del producto cultural. Y de ahí la importancia también de incidir en esa percepción que se tiene de la discapacidad desde la cultura y por supuesto siempre a favor de la inclusión. Concluyendo, pues, podemos decir que en esta actividad de rehabilitación, su vínculo con la cultura, es muy importante la actividad comunicacional que realicemos. Es muy importante potenciar la investigación de cuánto se ha logrado, cuánto se ha investigado, cuánto se ha avanzado en cuanto a cultura y discapacidad, abordaje de la discapacidad desde nuestra diversidad cultural, también el intercambio cultural entre comunidades, localidades de un mismo país y también a nivel regional para generalizar buenas prácticas que pueden servirnos para lo que nosotros le llamamos acá en Cuba esa cultura de la discapacidad, es decir, cómo la sociedad desde su conocimiento, desde su nivel de apreciación, pues aborda el tema de discapacidad. Eso es muy importante en lo que podemos incidir y también en el trabajo de desarrollo potencial
el desarrollo artístico de las personas con discapacidad, con una mira muy especial en las zonas intrincadas o difícil acceso, y por supuesto también en los niños y jóvenes con potencialidades para el desarrollo artístico. Muchísimas gracias, y ha sido un honor para nosotros pues compartir. Gracias a Julia, gracias a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan, y desde ULAC, siempre trabajando en equipo, pues seguiremos acompañándoles en aras de que nuestra región cada vez pues avance más en la inclusión y en la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Gracias, Jorge, por compartir con nosotros este tema, y creo que desde ULAC vamos a continuar trabajando para que las dificultades que se estén presentando en este sentido se vayan resolviendo poco a poco. La COVID-19 ha afectado el proceso de rehabilitación debido al distanciamiento físico que tenemos que mantener, al cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, conociendo de antemano que la vía efectiva es la rehabilitación presencial. En este contexto, algunos países han buscado vías alternativas para ayudar en este proceso de rehabilitación. Y por ello queremos presentarles una experiencia de una rehabilitación vía online, por lo que le damos la palabra a Claudia Cumes de ICEBI Latinoamérica, donde compartirá con nosotros esta experiencia y nos tiene un testimonio también de un rehabilitado. Así que, hola Claudia, bienvenidas a compartir con nosotros esa experiencia. Hola Julia, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos. Solamente estoy tratando aquí ahorita de compartir mi pantalla, que básicamente me va a servir como guía. Muy agradecida con ustedes por darme la oportunidad de compartir la experiencia que tenemos aquí en Guatemala. Muy honrada de estar con las personalidades que están en esta actividad. Muchas gracias también a ICEBI por la invitación, ya que estamos desde la representación de ellos compartiendo con ustedes el trabajo que se está realizando en Guatemala. Para poner en contexto a todos los que están participando en este webinar, les quiero dar una información general sobre la institución. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala es una institución privada que tiene más de 75 años de brindar servicio a la población guatemalteca, desde la prevención de la ceguera y sordera, atención en salud visual y auditiva, servicios de oftalmología y otología en 8 centros hospitalarios, educación inclusiva a niños, jóvenes, adultos con discapacidad visual y auditiva, a través de 9 centros educativos, 3 centros de rehabilitación y 36 programas que promueven la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad visual y auditiva en Guatemala. La experiencia que se compartirá especialmente de la rehabilitación en línea es la que se está desarrollando en los centros de rehabilitación integral de la ciudad capital, tanto para jóvenes como para adultos, así como desde el centro de rehabilitación integral que está funcionando desde este mes de septiembre en San Pedro Carchalta, Verapaz, ubicado en el nororiente de aquí de Guatemala, y también por medio de los programas de rehabilitación a domicilio, el programa de rehabilitación para personas con sordoceguera. También quiero retomar también la definición que ya algunas personas han comentado respecto al tema de la habilitación y rehabilitación básico-funcional. Estos conceptos pues fueron tomados del Manual Técnico de Servicios de Rehabilitación para personas ciegas o con baja visión de la ULAC, donde nos indican que es el proceso que permite a las personas con discapacidad visual retomar hasta donde sea posible las funciones afectadas, disminuir las dificultades para ejecutar las actividades habituales y evitar su marginación del medio al cual pertenece. Justamente las personas que me antecedieron han hecho énfasis, y en el nombre del webinar pues también aparece la importancia de la autonomía
y la independencia de las personas con discapacidad visual. En ese sentido, nos encontramos desde el año pasado con esta situación de retomar la rehabilitación con otras modalidades. El año anterior, cuando empezamos con la pandemia, la verdad es que en la institución nos ayudaron mucho todas esas capacitaciones, tanto nacionales e internacionales, que fueron organizadas por ICEBI, por ULAC, por FOAL y otras organizaciones de la región. Nos proporcionaron elementos teóricos para fortalecer los conocimientos y llevar a la práctica la rehabilitación en línea. Muy importante resaltar el valioso apoyo que hemos tenido en este proceso por parte de ICEBI, un acompañamiento desde el año pasado, estar pendientes en casos muy especiales de las personas con discapacidad visual, la situación en Guatemala, pues nos hemos sentido muy acompañados y nos ayudó mucho, dado a que se inició o sea, yo aquí pongo la frase rompiendo paradigmas, ¿verdad? Con esta idea de romper paradigmas, romper modelos y esquemas por el mismo hecho de la rehabilitación presencial que hemos estado realizando. Esta situación generó en los maestros rehabilitadores mucha incertidumbre. No sabíamos qué iba a suceder, mucho temor a que realmente si este proceso iba a ser efectivo, muchas dudas, y esto nos llevó hacia un reto, hacia romper precisamente los paradigmas y crear nuevos modelos. Empezamos desde la investigación de los recursos con que contaban nuestros alumnos. Si contaban, empezando con energía eléctrica, algún teléfono de casa, algún teléfono celular, computadora, y poco a poco fuimos haciendo prácticamente un trabajo de investigación, ahí sí que muy, muy completo, para iniciar con esta rehabilitación en línea. Y iniciamos ya con nuevas estrategias. Nuestros recursos principales, los recursos digitales de asistencia, desde llamadas telefónicas, dar clases, por ejemplo, en braille o en ábaco a través de una llamada telefónica ha sido posible. Videollamadas, utilizamos aplicaciones como WhatsApp y Telegram. También plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Classroom, dependiendo de la actividad y de la cantidad de alumnos que se están atendiendo en cada periodo. También se hizo una reorganización de horarios, ya que estábamos ya en otra modalidad. Sin embargo, era importante continuar con este orden, 50 minutos para cada clase, a través de atención individual o en grupo, utilizando una metodología de alternancia, debido a que tenemos que cuidar el tiempo o sea, en sí los datos móviles de las personas con discapacidad visual, porque sabemos que no cuentan con muchos recursos. La alternancia consiste en que el maestro desarrolla su curso en 50 minutos, le da instrucciones 10 minutos, le deja tareas, o sea, se desconecta 10 minutos, 5 o 15 minutos y vuelve a retomar otros 10 minutos para continuar con las instrucciones y verificar si la persona con discapacidad está realizando la actividad. Esta forma de alternancia se ha hecho especialmente cuando se utilizan el WhatsApp o el Telegram o algunas veces con las reuniones Zoom. Sin embargo, cuando se han dado clases directamente con llamadas telefónicas, es más fácil, no hay necesidad de cortar porque la persona no necesita tiempo extra de aire, sino que solamente tener energía eléctrica y un teléfono. Las modalidades que hemos utilizado han sido las clases sincrónicas y también asincrónicas. Especialmente las asincrónicas se utilizan en los centros de rehabilitación para adultos mayores. ¿Quiénes están participando en este proceso de rehabilitación? Las personas con discapacidad visual, su disponibilidad para creer en este proceso de rehabilitación, por lo menos como se mencionó, para lograr su autonomía e independencia hasta donde sea posible con esta nueva modalidad. La familia, muy importante, la familia se está involucrando mucho más, se está comprometiendo mucho más. Se han comprometido y apoyado hasta los vecinos
porque comparten su señal de Wi-Fi en algunos momentos, los amigos que llegan a apoyar a la persona con discapacidad visual, la comunidad. En realidad hemos visto en muchas comunidades que todos se han involucrado de alguna manera, y también las organizaciones de y para personas con discapacidad visual. Todo este proceso nos ha llevado a un modelo de habilitación y rehabilitación, nos ha llevado a un nuevo escenario, el escenario tradicional de los salones de clase, el edificio del centro de rehabilitación se trasladó al hogar, se trasladó a la realidad de la persona con sus propios recursos. Utilizándose en esta modalidad, básicamente la creatividad de los maestros rehabilitadores, quienes nos han compartido su experiencia, por ejemplo, en procesos como un aprestamiento con recursos de lo más básico que pueda tener la persona en su casa, pero que se ha logrado realizar. Y los cursos que estamos desarrollando en el proceso de rehabilitación en línea, el sistema de lectoescritura braille, ábaco, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, técnicas de comunicación, educación física, computación, terapias psicológicas individuales y grupales, orientación vocacional individual y grupal, apoyo de trabajo social. Otros cursos, los cursos que les mencioné anteriormente son del proceso de habilitación y rehabilitación. Sin embargo, como tenemos otros programas integrados siempre en estos centros de rehabilitación, tenemos, por ejemplo, una escuela técnica. Todos estos cursos pues los toman las personas cuando ya concluyeron su proceso de rehabilitación, son cursos técnicos. En la escuela técnica es un centro avalado por el Ministerio de Educación. Se reciben cursos de repostería, cocina y panadería, todo en línea. También se está trabajando en emprendimiento como bisutería, chocolatería, elaboración de productos de limpieza, perfumes y otros. Además, continuaron recibiendo el curso de inglés para call center. Y mencionarles también que hemos continuado con las actividades culturales, por ejemplo, los círculos de lectores, actividades deportivas como la carrera de la luz y el sonido, que el año pasado se realizó virtual, este año también se va a hacer virtual, y actividades, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Maestro y otras actividades, y todo esto ha motivado que los alumnos pues se vayan involucrando en el uso de la tecnología. ¿Qué logros hemos tenido en esta modalidad de la habilitación y rehabilitación en línea? En primer lugar, que la persona con discapacidad visual continúe con su proceso de rehabilitación. Continúa con su proceso de rehabilitación, no se le ha dejado, se ha buscado las mejores maneras de involucrarla en su proceso. Cada vez que nos envía un expediente o se comunica una persona con nosotros, pues se da la información y de inmediato inicia su proceso de rehabilitación. Se está trabajando en el entorno real de la persona con discapacidad visual, se están adecuando, como mencioné anteriormente, se están adecuando los materiales didácticos desde su propio entorno. Hay mucho compromiso de la familia, los vecinos, los amigos, y muy importante este aspecto. Las personas con discapacidad visual están incursionando en el campo de la tecnología y los dispositivos móviles, computadoras, teléfonos inteligentes. Desde anteriormente, desde la presencialidad, había mucho involucramiento. Sin embargo, había un grupo que tenía como que cierto temor a utilizar un teléfono inteligente, a ver cómo se involucraba en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y este grupo precisamente nos ha sorprendido tanto que han buscado la manera de cómo adquirir en algunos casos sus teléfonos inteligentes y más que todo para continuar con su proceso de rehabilitación. Claudia, sí, creo que está muy buena tu intervención, pero creo que debíamos pasar a que nos deje ese testimonio de joven. Muy bien. De cómo se sintió en esa rehabilitación. Creo que ilustraría de una manera, fijaría todas esas cosas que tú has dicho sobre esta rehabilitación. Así que te sugiero que pasara el video. Muy bien. Bueno, el video creo que lo van a pasar desde controles, ¿verdad? Otro solo para terminar,
algunas desventajas que hemos tenido con esta modalidad es que no tenemos, algunas veces los alumnos no pueden tener acceso a teléfonos inteligentes, falta de conectividad, no tener apoyo de la familia, mayor exposición a robos, se observa la sobreprotección de la familia también en algún momento, y que ha sido un poquito difícil el desarrollo de la clase de habitación y movilidad 2. Y que la rehabilitación virtual no sustituye la rehabilitación presencial. Eso es muy importante. Desde ICEI nos han hecho énfasis en este punto. Es un paliativo en tiempos de pandemia y confinamiento. Sin embargo, un 85% del interior de la República y un 90% de la ciudad capital se han rehabilitado, y consideramos que esta modalidad podemos particularmente tomarla como una alternativa de una modalidad híbrida. Únicamente les había enviado el video testimonial de Aarón Galindo. Yo supongo que ustedes lo van a compartir. Él actualmente está ya iniciando con su proceso de emprendimiento, ya se rehabilitó en pleno confinamiento. Muchas gracias por el tiempo. Gracias para ti también. Yasmín, ¿puedes pasar el video? Hola, me llamo Aarón Galindo, soy del departamento de Rotterdam. Soy una persona de baja visión. Cuando tenía 6 años de edad fui diagnosticado con una enfermedad llamada retinitis pigmentosa. Desde entonces estuve bajo control médico en el Hospital de Ojos en el Central Rotterdam. En 2011, terminando la universidad, la enfermedad se agravó y bueno, empecé a perder el campo visual rápidamente. No fue sino hasta en 2019 que me enteré que el Centro de Rehabilitación Integral tenía un programa de rehabilitación a distancia. Iniciamos rehabilitación en 2020. Fue una educación de tipo virtual. Esto a causa de lo que estaba pasando en el mundo. La educación virtual fue una experiencia nueva para mí, una experiencia desafiante, pero sin embargo muy gratificante. Honestamente no sé qué tan difícil o qué tan fácil sea poner el botón a una camisa, teniendo una maestra presencial o teniendo a una maestra a más de 186 kilómetros de distancia. No lo sé, lo único que sé es que pudimos hacerlo. Y bueno, cada vez que hacíamos algo, que lográbamos algo en cada una de las clases, eso nos inspiraba, nos entusiasmaba para ir por más. La rehabilitación es algo indispensable en la vida de las personas. Actualmente sigo en el proceso de rehabilitación de forma virtual. Llevo los cursos de emprendimiento, de computación e inglés, y siempre con altas expectativas de lo que podamos alcanzar en un futuro próximo. La rehabilitación es esencial, es determinante para una persona con baja visión o con cualquier otra discapacidad. La rehabilitación va más allá de el conocimiento adquirido, va más allá de aprender a cocinar o a movilizarnos por nosotros mismos, va más allá de aprender a leer o a escribir de nuevo o hacer cálculos matemáticos con un abaco. La rehabilitación nos permite volver a soñar. La rehabilitación nos permite volver a retomar esos proyectos de vida, esas metas pausadas, muchas de ellas incluso ya desestimadas a causa de una discapacidad. Por eso les invito a todos, a todas las personas con baja visión o ciegas totales, a que busquen ayuda. La vida no termina con una discapacidad. Con confianza puesta en Dios y con determinación se puede ir muy adelante. No debemos ni podemos conformarnos. Debemos y podemos seguir
siendo útiles y aún más útiles, aún incluso con una discapacidad. Les invitamos a que puedan acercarse al Benemérito Comité de Pros Ciegos y Sordos de Guatemala en su centro de rehabilitación integral, o que se aboquen a cualquiera de sus hospitales. Ahí les darán la información pertinente para poder iniciar este precioso proceso de rehabilitación. Dios les bendiga y desde ya, ánimo y adelante. Gracias, Claudia, por compartir este video y para comentarnos cómo ha impactado la rehabilitación y habilitación en las mujeres ciegas y con baja visión. Le damos la bienvenida a Elizabeth Campos, secretaria de Equidad y Género de ULAR. Buen día para todos y todas. Muchas gracias, Julita, por permitirme participar en esta importante actividad. Muchas gracias por permitirme introducir en esta conversación tan importante sobre la rehabilitación y la habilitación el enfoque de género, la importancia de tener un enfoque de género digamos, en la planificación, en el desarrollo de digamos, de la habilitación y la rehabilitación de las personas ciegas y con baja visión, ¿no? De lo importante que es que las niñas y mujeres ciegas y con baja visión de Latinoamérica reciban, digamos, unos servicios integrales, reciban la atención adecuada, ¿no? Sin limitarlas por el género, sin restarle posibilidades y oportunidades por el género, porque lamentablemente podríamos decir, viendo algunas cifras, viendo algunos números en nuestros países, vemos que, por ejemplo, la educación, el acceso a tener algún nivel educativo en cuanto a las mujeres es muy bajo en comparación a los hombres. Vemos que las oportunidades laborales también, en cuanto se ven cifras de inserción laboral, se ven que el número de mujeres es mucho menor al número de hombres incluidos en el mundo laboral, ¿no? Y entonces vemos que desde edades muy tempranas, desde que se inicia la habilitación, desde que se trabajan con los niños y niñas, y yo aquí añadiría a los servicios de rehabilitación, añadiría también los servicios de estimulación temprana, ¿no? Como desde esa estimulación temprana trabajamos de una manera sin prejuicios, sin estas limitaciones que nosotros mismos, que la sociedad misma se pone cuando piensa en el proyecto de vida, ¿no? De un niño o de una niña, ¿no? Pensemos en que tienen que tener las mismas oportunidades. Pensemos en que hay un factor muy dañino para el desarrollo de una persona ciega, de una persona con baja visión, de una persona con discapacidad en general. Hay un prejuicio muy dañino que es, la sobreprotección, ¿no? Se tiende mucho a sobreproteger, y en este caso más a las niñas que a los niños. Se tiende mucho a pensar de que esta niña, esta mujer, ¿no? Va a tener siempre a una persona que le proteja, va a tener siempre una persona que le cuide, va a tener siempre, como quien dice, un custodio, ¿no? Y eso lamentablemente pues va limitando, va poniéndole un techo en sus vidas, un techo que no les permite desarrollarse, ¿no? En este sentido yo diría que los programas, todos los programas de atención, todos los servicios de atención deberían tener un enfoque de género, un enfoque que reconozca las diferencias, que reconozca, al ser humano, como un ser único y diferente, y que tiene que tener todas las oportunidades, y que nuestros estados pues tienen el compromiso de darles todas las oportunidades, y los servicios ocupan un lugar muy importante, ¿no? Para esto. Se necesita que desde edades muy tempranas, ¿no? La mujer, la niña,
y en fin, de acuerdo a la edad en que adquiere la discapacidad, pues tenga las oportunidades, pues tenga las herramientas necesarias para que sea ella, ¿no?, quien construya su proyecto de vida, para que no sean otros que les digan, con que aprenda labores domésticas ya está su vida solucionada, ¿no? Muchas veces vemos que ya a medida que va avanzando la edad, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Y vemos que todavía se les relega a aprender labores domésticas, que está muy bien para tener una autonomía, tener una independencia, pero estas labores domésticas la tienen que aprender tanto hombres como mujeres, porque debemos pensar que el trabajo de cuidado, el labor de cuidado, la labor dentro de la familia tiene que ser de ambos, tiene que ser de todos los miembros de la familia, ¿no? El apoyar al desarrollo, a la construcción de vida. Y que en muchos casos, por ejemplo, pues tienen que ellas migrar, tienen que salir de sus hogares, tienen que tener una vida independiente y tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Incluso pensemos en que en muchos casos en nuestros países y en un gran número, pues hay familias en que las mujeres son jefas de hogar, son responsables, ¿no?, de su familia y tienen que tener todas las herramientas para así hacerlo, ¿no? Entonces, yo quería resaltar en esta reunión, en esta conversación, este tema, ¿no?, que en todo proceso de rehabilitación y habilitación se tiene que reconocer las diversidades, se tiene que tener un enfoque de género para que todos tengan las oportunidades, incluso reconocer las diferentes identidades que hay en una persona, ¿no? Porque una persona puede tener la ceguera o la baja visión, pero asimismo puede ser mujer, puede ser, digamos, de las diversidades, o puede ser de comunidades indígenas, ¿no? Quizás su medio de vida es un medio de vida rural o a lo mejor está en las ciudades. Entonces, reconocer todas esas diversidades cuando se planifica la rehabilitación de una persona, ¿no? Cuando se planifica de qué manera se va a llegar a esta persona y sobre todo que no se ponga un techo, ¿no? Porque se piensa siempre en que nos desarrollamos como operadores, como masajistas, o fisioterapistas, como se diga, ¿no?, en cada uno de nuestros países, o con la música, o con el arte, y nada más. Y no se le deja a que sean ellas mismas, a que sean ellos mismos a quienes construyan su proyecto de vida, ¿no? A que a lo mejor tienen todo el potencial para desarrollarse en las ciencias, y nosotros desde los centros de rehabilitación les estamos poniendo un techo, les estamos animando solo a las digamos, carreras técnicas, a los oficios técnicos. Entonces, es importante que se deje crecer a la persona, ¿no? Que se deje crecer al ser humano como ser humano y reconocer esa riqueza que tiene en la diversidad, ¿no? Y reconocer el enfoque de género y lo importante que es el desarrollo de las mujeres para el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Para salir de la pobreza, para salir realmente adelante, tenemos que hacerlo todos y todas, ¿no?, juntos, ¿no? Y no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, pensar en el trabajo en comunidad, pensar también en los centros de rehabilitación es muy importante, en los centros hospitalarios, pero también es importante darle una mirada a la rehabilitación basada en la comunidad, ¿no? A esos programas que muchas veces se desarrollan en los gobiernos locales, que esos programas también sean inclusivos, también den oportunidades a todas las personas independientemente del género, independientemente del lugar y la distancia en donde vivan, ¿no? Que se den oportunidades y que se reconozca el recuperar, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la rehabilitación, que recuperen todas las actividades que venían desarrollando antes de adquirir la discapacidad visual, ¿no? Y que no se limite a una mujer ciega o con baja visión a la cocina del hogar, ¿no? Porque lamentablemente se les estimula para que desarrollen algunas actividades domésticas
y terminan siendo las niñeras de los sobrinos, terminan siendo las acompañantes de los padres adultos mayores y no se les deja construir su propia vida. Creo que esto es muy importante, Julita, poner en la conversación, poner en el foco, ¿no? Que si queremos desarrollarnos, si queremos salir adelante, las comunidades tienen que ser inclusivas, tienen que dar las oportunidades a todos y a todas, ¿no? Entonces, no debemos dejar a nadie atrás. Es lo que yo quería resaltar en esta mañana, Julita, en cuanto a la importancia de que las mujeres sean incluidas en todos los programas, ¿no? Porque, como dije al inicio, pues, ¿no? El tema de cifras en cuanto a mujeres sin ningún nivel educativo en nuestros países es un tema preocupante, es un tema que debemos mirar y que debemos de encontrar las estrategias para incluirlas y para que no se queden en casa, ¿no? Para que el prejuicio, la sobreprotección de las familias no sea una barrera para ellas, para que salgan adelante, para que se desarrollen desde edades tempranas, para que, como dijo nuestro presidente y nuestro secretario general, la vida autónoma, la independencia, ¿no? El desarrollo de una vida independiente se dé también para ellas, ¿no? Para que ellas también tengan esas oportunidades. Gracias, Elizabeth, y creo que desde ULA estamos caminando juntos ese camino contigo al frente de esa secretaría que ha ido logrando mucho en ese sentido. Y todos debemos conocer, como tú decías, nuestros derechos para luchar por ellos. Y hoy quiero compartir con ustedes la rehabilitación desde la perspectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y para ello le doy la bienvenida a Eudis Arnés Vega, especialista de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional del Ciego en Cuba, que abordará sobre este tema. Bienvenido, Eudis. Ok, buenos días a todas y todos. Saludos. Muchas gracias, Julia, por la invitación para participar en este importante webinar. Saludos para nuestro presidente, señor Matías Ferreira, nuestro secretario general, señor Dian Lemmen, también para Amaya Granja de Foal. Saludos también para el resto de los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Ciegos, para las invitadas y los invitados. La convención, como instrumento base de los derechos de las personas con discapacidad, como instrumento sobre el cual se vienen trazando las políticas para que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones con los demás, no permite, o sea, no le permite a la rehabilitación quedarse en ese modelo, en ese enfoque médico en el que antiguamente se encontraba. O sea, que al mismo tiempo de la evolución del modelo, también va evolucionando el concepto de rehabilitación. Y la convención así lo ratifica. Cuando normalmente miramos la convención y buscamos la rehabilitación dentro de la convención y la habilitación, perdón, casi siempre miramos al artículo 26. Pero la habilitación y la rehabilitación van más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de la mirada del propósito de la convención. ¿Cuál es el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Y es que las personas, o sea, promover, proteger y asegurar que las personas las personas con discapacidad gocen en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y promover el respeto de su unidad inherente. Por tanto, en esto la rehabilitación pasa a jugar un rol importante. Hay que pensarse, hay que circunscribirse a cuál es el objetivo de la rehabilitación. La rehabilitación no es solamente un proceso, o sea, es un proceso de medidas y habilidades y medidas que se le crean a las personas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las personas ganen autonomía. O sea, yo te voy a otorgar, te voy a dar habilidades o te voy a devolver otras habilidades que ya tú anteriormente las tenías, pero con un objetivo, con un propósito, y es que tú seas
que tú adquieras la mayor autonomía posible, a partir precisamente de que con esa autonomía tú puedas ejercer tus derechos en igualdad de condiciones. Por tanto, la convención, dentro de sus propósitos, te lleva a esto, o sea, va a unificar el objetivo de la rehabilitación con su propósito. Y lo vemos en el artículo 13. El artículo 3 de la convención, que es el artículo que establece los 8 principios sobre los que se fundan los derechos de las personas con discapacidad. Siempre veamos los principios como la simiente, ¿no?, de derechos o de normativas, como quiera verse. El primero de los principios es el respeto inherente y la autonomía de la persona. O sea, el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones. Ese es el primer principio sobre el que se fundan los derechos de las personas con discapacidad. Y es aquí, o sea, de donde ya la rehabilitación empieza a trazar sus líneas, porque si yo tengo esto como principio, si yo tengo un propósito, entonces mi rehabilitación debe estar enfocada hacia ese fin. Normalmente, repito, vamos hacia el artículo 26, pero antes de llegar al artículo 26, que es el que habla específicamente de la habilitación y la rehabilitación, vemos artículos muy importantes como el 9 y el 12. El 9, que es la accesibilidad, y el 12, que es el igual reconocimiento de personas ante la ley. O sea, la accesibilidad, que tiene que verse como un eje transversal, porque es la que le permite a la persona hacer efectivo ese mecanismo de rehabilitación, o sea, poder acceder a esos servicios, y el reconocimiento como persona ante la ley, porque es el que establece ese artículo 12 de que los Estados partes tienen que garantizar que la persona, primero que se le reconozca la personalidad jurídica a la persona con discapacidad, y al mismo tiempo que se creen las condiciones para que puedan ejercitar su capacidad jurídica. Y una de las condiciones es la autonomía, es esa independencia de la persona a la hora de poder ejercer esa capacidad jurídica, que si bien es cierto puede estar limitada por la deficiencia o por la discapacidad, también es cierto que una vez que usted tenga los mecanismos que le otorgue la rehabilitación, fundamentalmente, usted puede ejercer esa capacidad jurídica con un grado de autonomía mayor que si no tuviera acceso a algún programa de rehabilitación. Entonces, el artículo 26, que es un artículo en el que se define la rehabilitación, o sea, le está diciendo a los Estados partes que deben adoptar medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, incluyendo la participación plena en todos los aspectos de la vida. Fíjense el enunciado del artículo 26. Y por supuesto, a partir de ahí, la Convención le orienta a los estados hacia dónde deben dirigirse, ¿no? Hacia la creación o la ampliación de servicios de rehabilitación, programas generales de habilitación y rehabilitación. Aquí en el artículo 26 se particulariza en los ámbitos de la salud, la educación, en el entorno sociolaboral, que son muy importantes. Pero al mismo tiempo te está diciendo que debes enfocarte hacia todas las otras esferas de los derechos de las personas con discapacidad. Vemos en el artículo 20, que es sobre la independencia de la movilidad, cómo te dice que los Estados partes tienen que desarrollar, adoptar medidas para que la persona con discapacidad tenga un desplazamiento autónomo, incluyendo la asistencia humana o asistencia animal, o sea, el apoyo y las ayudas técnicas. Entonces ya eso te va dando una medida de cómo a partir del propósito de la convención y de la interconexión que debe existir entre todos los derechos, el artículo 26 y el artículo 20 en este caso te está diciendo de que ya hay que trabajar en la dinámica de una movilidad, pero en los restantes artículos, y vemos el artículo 24 que es sobre la educación, también te lo está diciendo, o sea, te está diciendo que desde el ámbito del derecho a la educación o de la educación,
hay que diseñarle a los niños, fundamentalmente también, ese acceso a servicios de rehabilitación para que esos niños tengan ya desde la infancia un desarrollo pleno y para que puedan, al momento que alcancen la madurez, puedan encaminarse mejor hacia una vida con una mayor independencia y una mayor participación. Artículos importantes dentro de la convención que un poco que van a reflejar algo en lo que nosotros queremos hacer un análisis interesante, porque normalmente cuando se clasifica a la habilitación y a la rehabilitación, hay quien lo ubica dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, cuando analizamos el concepto de rehabilitación, cuando analizamos el alcance que tiene la rehabilitación, no solamente dentro de la convención, o sea, veamos más allá de la convención, sino del alcance que tiene en la vida social, nosotros entendemos que la rehabilitación es un artículo que potencia derechos. O sea, más allá de ser un derecho, la habilitación y la rehabilitación potencia derechos porque inciden directamente o indirectamente en todos los derechos. O sea, lo vemos en el derecho a la salud, lo vemos en el derecho a la educación, pero lo vemos también en el derecho al empleo, al trabajo y al empleo, artículo 27, o sea, una rehabilitación profesional. Pero lo veíamos también, o lo vemos también, en el artículo 30, como bien comentaba en su exposición el amigo Jorge Cala. O sea, cómo tú puedes acceder a determinados servicios o determinadas actividades recreativas y culturales y literarias de una manera autónoma a partir de los resultados de tu proceso de rehabilitación. O sea, lo vemos en diferentes artículos, lo vemos en diferentes, pero por eso es que nosotros igualamos a la rehabilitación como un artículo potenciador, como mismo lo es la toma de conciencia o como lo mismo lo es la accesibilidad, que también hay quien le da un enfoque de derecho a la accesibilidad. O sea, la accesibilidad es un derecho, pero al igual que la rehabilitación es un artículo potenciador. ¿Por qué un artículo potenciador? O sea, ¿por qué ambas son esferas potenciadoras o derechos potenciadores, como quiera verse, por la incidencia que tiene? La rehabilitación, porque te da la autonomía, y la accesibilidad, porque te permite disfrutar de esa autonomía con mayor facilidad. O sea, veamos cómo la accesibilidad es la que te permite, o sea, es la que te permite hacer más efectivo ese mecanismo, ese proceso de rehabilitación. Si tú tienes un entorno inaccesible, por mucha rehabilitación que tengas, te va a costar más trabajo hacer uso de ese servicio o de ese producto o de ese entorno. Pero si usted tiene un entorno accesible, sin embargo, no tiene acceso a apoyos de rehabilitación, o sea, a procesos de rehabilitación, a servicios de rehabilitación, por muy fácil que sea usar el producto o servicio, usted no tiene la autonomía necesaria para poder utilizarlo. Y por eso es que nosotros vemos desde la perspectiva de la convención que la rehabilitación es un artículo potenciador de derechos. Y ese es el enfoque que queremos darlo. Y por eso le queríamos traer el tema a ustedes para visibilizar un poco cómo desde la convención se debe mirar hacia la habilitación y la rehabilitación con un enfoque potenciador, o sea, hacia una mirada potenciadora y no hacia un enfoque de un mero derecho o de un derecho que se ejerce por el simple hecho de ejercerse. No, la rehabilitación dentro de la esfera jurídica, la rehabilitación incide, la rehabilitación propicia, la rehabilitación busca, persigue. ¿Y qué es lo que persigue? La autonomía. Y si persigue la autonomía en un menor o mayor grado, la rehabilitación entonces te va a permitir con ese mismo grado, a partir de tus capacidades que se puedan fortalecer con los servicios de rehabilitación, te va a permitir ejercer o disfrutar de esos derechos en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, con esa mirada de la convención es que nosotros queríamos que ustedes, al momento de enfocar la rehabilitación y la habilitación, busquen exactamente enfocarla hacia todos los derechos, o sea,
no la enfoquemos en los diferentes modos de rehabilitación o en la rehabilitación básica funcional o una rehabilitación visual, sino una rehabilitación integral, como bien lo expresa el Manual de Servicios Técnicos de Rehabilitación de la ULAC. O sea, que es una rehabilitación integral porque a partir de esa integralidad se alcanza el grado de autonomía y a partir del grado de autonomía se alcanza la capacidad que tengas de ejercer tus derechos y de disfrutarlos y tus libertades fundamentales. Eso en gran medida es lo que le queríamos traer a colación. Realmente la convención es el instrumento jurídico sobre el cual se forjan todas las políticas en lo que en materia de discapacidad se refiere. Pero la rehabilitación dentro de esas políticas debe jugar un rol primordial, un rol esencial. O sea, que yo puedo trazarme muchas políticas en materia de discapacidad, pero una de las primeras que tengo que trazarme dentro del diseño de las políticas públicas en materia de atención a las personas con discapacidad es fomentar los diferentes servicios de rehabilitación, sea cual sea institucional, sea comunitaria, sea presencial o como esta experiencia del Comité de Procesos y Sordos de Guatemala, una rehabilitación virtual. Eso es todo. Agradezco nuevamente a Julia por la invitación. Perdón un poco los nervios, a veces lo traicionan a uno, que no es la primera vez que les pongo un tema a la Unión Latinoamericana de Ciegos, pero bueno, igual quedamos al tanto de cualquier inquietud que quieran expresar y reiteramos nuevamente el agradecimiento a Julia y a la Unión Latinoamericana de Ciegos por este espacio que nos da, que nos permite intercambiar sobre un tema tan importante como es la habilitación y la rehabilitación. Gracias a ti, Henry, por compartir con nosotros. No por último, deja de ser importante y lo dejamos por último para algo. Ya hablamos de rehabilitación, pero creo que juega un papel también fundamental los proyectos de habilitación y rehabilitación a las personas ciegas y con baja visión en América Latina, impulsado por FOAL, entre otros, y que han cambiado la vida de muchos, por lo que invitamos a Maya Granja, técnico del proyecto de FOAL para Centroamérica y el Caribe, a que nos comente sobre los aportes de estos proyectos. Bienvenida, Amaya. Muy bien, Julia. ¿Me escucháis bien ahora? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a la inmensa mayoría, creo. Buenas tardes para algunos que estáis por aquí, por este lado del Atlántico. Yo soy Amaya, para los que no me conozcan, soy técnico de Fundación ONCE para América Latina, en este caso para Centroamérica y parte del Caribe. Y os explico en unas pocas líneas, sobre todo para aquellos que no nos conozcan demasiado, qué es lo que hace la FOAL y quiénes somos. Bueno, la Fundación ONCE para la Cooperación con Personas Ciegas de América Latina es la pata de cooperación al desarrollo del Grupo Social ONCE. La ONCE, es nuestra madre y nos creó en 1998 para canalizar a través de una fundación toda la cooperación que se estaba llevando a cabo por su parte en la región de América Latina. El objetivo de esta fundación, el objetivo general, es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad visual de la región y lo hacemos a través de varias áreas de actuación. Entre ellas está la educativa, la de inclusión educativa, el área de inclusión laboral, fortalecimiento asociativo, accesibilidad universal, acceso a la cultura y al deporte y, como no, el tema que nos ha traído aquí esta tarde, que es el fomento de la rehabilitación y la habilitación. Hablando de la rehabilitación y la habilitación, en el caso de los proyectos de esta fundación, FOAL trata de fomentar en todos y cada uno de los países donde tenemos actividad, donde ejecutamos proyectos, los proyectos de rehabilitación y habilitación, porque, bueno, como se ha dicho en varias ocasiones esta tarde, este tema es la piedra angular del desarrollo de una persona que adquiere o tiene discapacidad visual. Esta labor se lleva a cabo con el enfoque que determina la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en varios artículos que ya ha mencionado con anterioridad Geudis,
Entre ellos yo he señalado el 19, el 20 y el 26, apoyándonos en la prestación de servicios de habilitación y rehabilitación para que las personas que tenemos discapacidad visual pues logren desplazarse y lleven a cabo sus tareas de la vida diaria con autonomía y sean independientes y miembros de pleno derecho en todos los ámbitos en los que se quieran desarrollar. Bueno, trabajar en esta materia, como casi todos sabéis aquí, requiere un gran impulso, un impulso fuerte y un trabajo intenso. Porque, bueno, para lograr la mejora o un pequeño empuje en los servicios de habilitación y rehabilitación, en muchas ocasiones es difícil, puesto que son servicios débiles, a veces están en manos de organizaciones que, bueno, también lo son. Son servicios que están muy, muy centralizados en las capitales de los países, dejando de lado, por tanto, ciudades a lo mejor secundarias, por no hablar del ámbito rural, y cuentan con bastante pocos apoyos por parte del Estado, cosa que creo que es bastante necesaria. ¿Cómo hacemos nosotros estos proyectos? ¿Cómo los trabajamos? Nosotros como FOAL tratamos de dar respuesta a las necesidades que surgen trabajando siempre en alianzas. Si nosotros, los que nos conocéis sabéis que trabajamos siempre en alianzas tanto con entidades de índole pública como privada, en este caso de la rehabilitación, que trabaje en este área, siempre cerciorándonos de que utilizan un enfoque de derechos y contribuyendo al desarrollo de proyectos orientados hacia la rehabilitación, sobre todo basada en la comunidad, adaptando la rehabilitación a la persona y no la persona a la rehabilitación. Bueno, para que esta al final sea sirva de verdadera herramienta para lograr una autonomía y una dependencia reales. Nuestro apoyo en grandes rasgos giraría en torno a la atención temprana para los peques, para los niños y niñas con discapacidad visual. Trabajamos también en formación de formadores, en dotación de material y apoyo en la conformación de unidades y centros de rehabilitación. También cooperamos o colaboramos en el apoyo en políticas públicas de este ámbito. Y bueno, nosotros no lo hacemos solos. Quería aquí dejar un espacio para compañeros importantes con los que contamos, que son el Servicio de Voluntariado de FOAL, que bueno, algunos de aquí seguro que conocéis a alguno de nuestros o nuestras voluntarias, que han trabajado fuertemente con nosotros en materia de rehabilitación. Estas personas son trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles y tienen la mayoría, no todos, una gran trayectoria en el ámbito de la rehabilitación. En este caso, desde 2019, nuestros proyectos en esta materia han impactado cuantitativamente en 1.303 personas. Y bueno, me gustaría recoger aquí también en cómo trabajamos algunos aportes que me han parecido interesantes de Elizabeth Campos, de la Secretaría de Equidad y Género, porque nosotros desde 2018 trabajamos en una convocatoria que favorece el empoderamiento tanto colectivo como individual de niñas y mujeres con discapacidad visual. Esta convocatoria recibe proyectos y de las entidades que se alineen con lo que se solicita en la convocatoria, y en la inmensa mayoría, la convocatoria tiene algunas directrices. En su mayoría son proyectos que están encaminados a rehabilitar o habilitar a mujeres y niñas. Y la verdad que quería dejarlo aquí también porque recojo esta solicitud, petición o arenga de Elizabeth de la necesidad que hay de rehabilitar y apoyar a que las mujeres y niñas puedan alcanzar su proyecto vital y bueno, creo que poco a poco, con los apoyos adecuados, vamos caminando. Nosotros cooperamos siempre de la mano de, como he dicho antes, entidades regionales. En este caso, con nosotros siempre va la Unión Latinoamericana de Ciegos. Gracias por organizar este evento.
Y como he dicho antes de nuevo, la alianza con entidades públicas y privadas que trabajan en este área. En este sentido, me gustaría comentar aquí, al final, bueno, la charla que me ha tocado habla de los aportes de los proyectos de FOAL en la región. No voy a hablar de todos, evidentemente, porque tenemos 23 años de trabajo, pero me gustaría hablar de algunos que estamos ejecutando este año. En concreto, dos de ellos que me parece importante que conozcáis, que además tienen financiación pública española, uno por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid y otro por parte de la Agencia de Cooperación Andaluza. Cosa que nos indica, bueno, que tanto nosotros como otras entidades y como entidades que trabajan en cooperación al desarrollo dan la importancia del trabajo por la plena autonomía e independencia de las personas con discapacidad visual, siempre bajo un enfoque de derechos. El primero que voy a comentar así someramente es el que estamos ejecutando en Bolivia. Se llama Fortaleciendo Bolivia para la inclusión de las personas con discapacidad y este es en el que nos apoya la Comunidad Autónoma de Madrid. Perdón. El objetivo de este proyecto es fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad mediante el fortalecimiento de organizaciones prestadoras de servicios, en este caso el Instituto Boliviano de la Ceguera, y organizaciones representantes de la sociedad civil como FENACIEGO. Siempre con un enfoque, como ya he repetido, de derechos humanos. Aquí se quiere lograr promover el principio de accesibilidad universal y fomentar la disponibilidad tanto de servicios de rehabilitación como de provisión de dispositivos de apoyo para la autonomía y la independencia, herramientas o materiales. Vamos. Todo esto para que bueno, las personas beneficiarias puedan estar incluidas socialmente y que se les tenga en cuenta en la creación e implementación de políticas públicas que directamente les atañen. En este caso, los beneficiarios directos a los que se quiere llegar con la ejecución de este proyecto es a 1.060 personas. Estas 1.060 personas incluyen a personas con discapacidad visual, a sus familias, a profesionales y a funcionarios. Y como beneficiarios indirectos se cuenta llegar a 6.089 personas que son los afiliados del IBC, el Instituto Boliviano de la Ceguera. El que a continuación os voy a comentar es uno que estamos ejecutando en Ecuador, es un proyecto que estamos ejecutando en Ecuador con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional que se titula Modelo Nacional de Atención Integral para la Independencia y Autonomía de las Personas con Discapacidad Visual del Ecuador. Como veis, nos quedó un poquito largo el título, pero bueno, ahí está. Como os he dicho, tiene financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación y se implementará en el país un modelo lo que se pretende es implementar en el país un modelo de habilitación y rehabilitación básica funcional para personas con discapacidad visual, obviamente, que atienda de manera integral y diferenciada las necesidades asociadas a su discapacidad, contribuyendo de esta manera a que vivan una vida pues independiente en condiciones de autonomía. También se trata de lograr que el Estado cuente con una política pública nacional que consiga o que viabilice, en este caso, el diseño e implementación de un manual propiamente del Ecuador de rehabilitación y habilitación básica funcional dirigido a las personas con discapacidad visual que sea adoptado por las instituciones y que brinden este servicio a la población que pierda la vista o que carezca de ella. Además, se trabajará para que el país cuente con profesionales con las competencias adecuadas para brindar una habilitación, una rehabilitación pues integral y tiene cobertura nacional. En principio, lo que os comentaba era eso, que también se va a formar a los funcionarios y funcionarias y para que los que estén implicados en estas áreas puedan tener una formación constante y continua basada en las personas y sea
pues algo constante y continuado en el tiempo. Todo ello se hará en colaboración con la FENCE, con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Servicio de Capacitación del Ministerio de Trabajo. ¿Vale? Otra vez volvemos a las alianzas y lo necesarias que son y a la implicación importantísima del Estado en la responsabilidad que tiene al final en sus ciudadanos y ciudadanas. Los beneficiarios directos, como podéis imaginar, son todas las personas con discapacidad visual del país, porque bueno, es el manual que se va a usar para rehabilitar a todos aquellos que pierdan la vista o no la tengan. Tenemos otros proyectos también que no cuentan con financiación pública. Quería traer aquí uno de ellos porque he hecho al principio alusión a la centralización que tienen los servicios de habilitación y rehabilitación, sobre todo en las capitales de los estados, y también cogiendo aprovechando lo que se ha comentado antes bueno, el tema este de la pandemia, que al final se ha hecho mucha rehabilitación virtual, que, bueno, que nos ha salvado un poco los muebles, pero sí, evidentemente, tiene que ser algo residual y en situación de estos casos de aislamiento. En este caso, el proyecto que vengo a comentar viene de antes de la pandemia y es un proyecto que, bueno, que el objetivo era, sigue siendo, porque está todavía en ejecución, crear una plataforma en la que se pudieran colgar cursos dirigidos tanto a personas con discapacidad visual como a formadores o técnicos de rehabilitación que tuvieran en su haber el formar o trabajar con las personas con discapacidad visual. Entonces, la plataforma ya está hecha, pertenece al CRAC, al Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos de Colombia, y esto estamos ya colocando los cursos y falta darle la difusión que se necesita. Entonces, esto nos va a permitir que estos cursos o estas formaciones puedan llegar no solamente a las capitales, como he dicho antes, sino que se pueda hacer uso de esta formación también en las partes más alejadas de los países. Bueno, estos son los que actualmente estamos ejecutando. Sin embargo, como os he dicho, desde el nacimiento de la Fundación se han llevado a cabo multitud de proyectos en este sentido. Uno de ellos, me habéis pedido un testimonio, uno de ellos fue un proyecto pequeño, pero la verdad que causó un gran impacto. Un proyecto que se llevó a cabo en Chiquimula, en uno de los departamentos de Guatemala. Nos lo solicitó una pastoral, una iglesia. La pastoral se constituyó en una pastoral de rehabilitación integral, me he apuntado el nombre porque nunca lo recuerdo, pastoral de rehabilitación integral de personas con discapacidad visual, fueron los que nos lo solicitaron, porque bueno, la persona el párroco, el sacerdote, en este caso vio que, bueno, pues que había una gran cantidad de personas con discapacidad visual en la región, o sea, en el área, y junto con una asociación llamada ADISA, que trabajaba también en este departamento, nos hicieron la solicitud. Me ha parecido interesante traer el testimonio de una persona que ha estado en todo el proceso del proyecto, que es un proyecto, insisto, pequeño, pero que ha llegado a una zona muy, muy recóndita y bueno, ha surtido bastante impacto. Me ha parecido traer aquí a Juan José Carrera, que es una persona que ha estado implicado en todas las fases del proyecto y que os cuente un poco cómo ha aportado o ha cambiado o ha apoyado este proyecto a las personas, a las mujeres y hombres de la pastoral y del área donde se ejecutó el proyecto. Así que no sé si, Juanjo, estás por aquí. Él se iba a conectar. Listo, ahí le veo. No se te oye muy bien. No se te escucha.
Vaya. Yo no logro escucharle, no sé vosotros, ¿no? No, no se escucha. A ver, le voy a mandar él nos estará oyendo, seguro, no sé. A ver, se ha desconectado la cámara. Vamos a darle un minuto a ver si es que tiene problemas con el sonido. Regular en Chiquimula, ¿eh? No se te oye, Juanjo. A ver si quieres conectarte y volver a desconectarte y volver a conectarte, no sé. Creo que es lo que ha hecho. Vamos a darle un chance. Si os parece. Vamos bien de tiempo. Regular, ¿no? Uy. Está así acabándose el pie. Bueno, vamos a darle una oportunidad, que me parece interesante que os cuente, ¿vale? ¿Sí? En lo que le damos la oportunidad, sí, quiero ir. buenos días. Está aquí Julia ya. Listo. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Muy bien. Muy buenos días. Como ya lo comentaba Maya, mi nombre es Juan José Carrera. Soy una persona con discapacidad visual de Camotán, Chiquimula. Camotán es un municipio del departamento de Chiquimula, ubicado en Guatemala. Estamos en el oriente del país, frontera con Honduras. Nosotros formamos juntamente con el sacerdote, el padre Francisco, él tuvo la intención, ¿verdad? Esa buena intención de formar una pastoral de personas para la rehabilitación de personas con discapacidad visual de Camotán. Cabe mencionar de que estas pues son personas con discapacidad de muy, pero muy escasos recursos, que para movilizarse dentro de su casa y en la misma comunidad, bueno, de los que se animaban a movilizarse dentro de su comunidad, utilizaban pues prácticamente un palo de madera, ¿verdad? Como bastón. Y los que no, pues únicamente se desplazaban en su casa, ¿verdad? Nunca habían salido de sus hogares. Ya con esta intención del padre se formó la pastoral, se llamaba Pastoral para la Rehabilitación de Personas con Discapacidad Visual, Casa de Bartimeo. Tenía como un enfoque caritativo, ¿verdad? Viniendo de esa espiritualidad del sacerdote, pero se le hizo conciencia y pasó a ser ahora pues una pastoral también ya con enfoque de derechos. Viendo la necesidad, habemos aproximadamente 63 personas con discapacidad, entre ciegos totales y de baja visión, ¿verdad? Solo del municipio, 63, más otras personas, ¿verdad? Aproximadamente entre 8 o 9 personas que han venido del occidente de Honduras, que es frontera con nosotros, ¿verdad? Que también estaban aisladas y que no tenían atención. Se han unido a nosotros y pues gracias a la Fundación 11 para América Latina hemos recibido un lote de material didáctico para todos los niveles escolares, educativos, porque tenemos niños y jóvenes en esa edad escolar y que han sido rehabilitados y están estudiando en el sistema educativo regular. Y también, pues, ese lote contenía mucho material súper importante de rehabilitación y habilitación para las personas con discapacidad visual.
ya hemos cambiado, ¿verdad? Ahora todas las personas con discapacidad tienen su bastón, ¿verdad? Un bastón oficial que nos identifica y no solo eso que nos identifica, sino que nos ayuda muchísimo para poder desplazarnos. Han recibido ese proceso de rehabilitación a través de voluntarios, ¿verdad? Nosotros hemos formado a personas, ¿verdad?, que no tienen discapacidad, pero muy gentilmente se han unido de forma voluntaria para poder apoyar, ¿verdad?, a este grupo de personas con discapacidad y poder rehabilitarlas. Ahora, como los sacerdotes acá en la diócesis de Zacapa y Chiquimula no son permanentes, sino que cumplen 4 años en una parroquia y luego los mueven para otra. El padre Francisco, que fue el fundador de esta pastoral, ya no está en nuestra parroquia, lo movilizaron para otra parroquia muy lejana. Viendo la necesidad, el padre también buscó una forma de que el grupo o la pastoral no se disolviera, teniendo ese material tan importante, ¿verdad? Y no dejarlo de usar. Entonces, él se abocó a una asociación de Ciegos Unidos para el Desarrollo de Sanarate, el Progreso, otro departamento de acá del oriente de Guatemala. Y pues ahora nosotros ya no somos una pastoral, tenemos la misma esencia, ¿verdad?, de la pastoral, esa espiritualidad y ese entusiasmo para seguir rehabilitando y trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad de esta región. Ahora somos una filial de la Asociación de Ciegos Unidos para el Desarrollo, ¿verdad?, que estamos trabajando ahora acá en Camotán como una filial, pero por la pandemia nosotros hemos dejado, ¿verdad?, ya la rehabilitación por esta situación, ¿verdad?, que ha sido a nivel mundial, que nos ha permitido quedarnos en casa, ¿verdad? Y no podemos trabajar esta rehabilitación como muchas organizaciones o muchos países lo están haciendo en línea, porque nosotros acá no tenemos mucha cobertura de internet y por la situación, ¿verdad?, muy precaria y económica de las personas con discapacidad, no cuentan con un teléfono inteligente que puedan recibir una sesión, ¿verdad?, o una clase virtual, como le llamamos. Hemos parado, ¿verdad?, este proceso de rehabilitación, pero no así el proceso para ir mejorando la filial, ¿verdad? Y conformarnos como un grupo sólido y permanente, ¿verdad?, para poder seguir trabajando la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad visual de nuestra región. El trabajo que estamos haciendo ahora, pues, es la construcción, ¿verdad? Construcción del edificio. El padre, cabe mencionar que el padre, antes de irse para otra parroquia, habló con la municipalidad de Camotán y pues logró que donaran un terreno, ¿verdad? Y ahora pues se han estado haciendo rifas y algunas ventas para poder recaudar fondos y construir el edificio. Pero la parte más sólida y la parte que nos ha venido a impulsar y querer tener ese entusiasmo para poder seguir adelante ha sido esta donación que muy gentilmente la Fundación 11 para América Latina nos lo ha dado, y cosa que nos ha servido muchísimo, ¿verdad?, sacar a las personas con discapacidad de esa situación, ¿verdad?, de ese cautiverio, porque vivían en un cautiverio. Ahora pues salen acompañados, es cierto, pero van a misa, van al mercado. Ahora ya de las personas que antes estaban confinadas, ¿verdad?, antes de la pandemia, ahora pues se movilizan muy bien, ¿verdad?, y tienen una vida sociable. Muchísimas gracias por su atención y aquí públicamente quiero agradecer también ese apoyo que la Fundación 11 nos ha brindado. Gracias a ti, Juan José, por este testimonio, y esperamos que la construcción vaya adelante y se acabe esta pandemia y puedan comenzar de nuevo la rehabilitación. Y gracias a Maya por compartir
los proyectos que se están realizando. Terminamos por hoy dándole las gracias en esta parte de la exposición a todos y cada uno de ustedes que compartieron este espacio. Me siento muy feliz por haber recorrido este camino de la rehabilitación juntos. No será la última vez. Vamos a seguir compartiendo, recogiendo iniciativas y comunicándonos con ustedes. Por tanto, paso a la oficina técnica Somalia y Yasmín para si alguien tiene alguna pregunta, algún intercambio. Sí, buen día. ¿Se me escucha? Sí. Buen día, soy Betina Sutión. Trabajo en la Escuela para Ciegos en Paraná, Entre Ríos, Argentina. No soy persona con discapacidad, pero trabajo en función de la población con discapacidad visual en la Escuela Helen Keller. Y quería preguntar a Amaya, en función de la posibilidad de poder presentar, aplicar para un proyecto para mejorar la calidad de atención, de rehabilitación y de educación de la población de la escuela, también podemos desde Argentina presentar un proyecto. Pero era una pregunta medio general y si había un correo electrónico. Sí, claro. Nosotros trabajamos en los 19 países de América Latina, y eso incluye a Argentina. Y sí, nosotros tenemos una convocatoria abierta y permanente en la que estamos recibiendo proyectos constantes y bueno, hay que rellenar unos formularios que están en la página web de FOAL. Sí, ¿vale? lo vi, perfecto. Lo viste. Sí. Entonces, el correo al que tienes que enviarlos, esos formularios cumplimentados, es foaltec. Bien, perfecto. ¿Y las consultas también son ahí, en ese correo? En oficina técnica, sí, foaltec@11.es. Perfecto, sí está en la página. Muchísimas gracias. Muy entusiasmada con esa posibilidad y toda la escuela también. Muchas gracias. Nada, vosotros. Gracias a ti, Betina, por estar con nosotros en este webinar. ¿Alguna otra intervención? Por la oficina técnica, ¿alguien pidió palabra? Yasmín. A ver. No, hasta el momento no. Entonces esperamos que... Buenos días. Ya. Buenos días. Perfecto. Para ¿Sí? conocer, para saber sobre la plataforma que mencionaron, en donde están los cursos o algunos los cursos para lo que es la rehabilitación o habilitación. Hola. Sí, escuché. Hablas de la plataforma del Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos de Colombia, de esa plataforma. Sí, ¿no? Que es la única que... Pero solo es accesible para dentro de Colombia. Mira, es que todavía el proyecto no está funcionando, está en ejecución, pero tiene vocación de no ser solamente para Colombia, ¿vale? Entonces, cuando esté ya en marcha, haremos la difusión pertinente y bueno, ya os diremos. Pero el proyecto todavía está en ejecución. Muchas gracias. Nada. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, entonces espero que les haya gustado el webinar, que hayan aprendido, que hayan refrescado conocimientos y sobre todo que tengan presente que las personas con discapacidad visual debemos y podemos incluirnos en todas las actividades. Solo nos hace falta rehabilitarnos y creo que ya ese es un camino que están dados. Nos explicaban todos los derechos que teníamos, todos los proyectos que está haciendo FOAL, todas las iniciativas que podemos realizar y que tengan presente que aquí desde ULAC luchamos por la inclusión de todos y que estamos abiertos al diálogo en este sentido, a recibir inquietudes, iniciativas. Así que gracias por compartir este espacio y espero que nos acompañen en otros espacios también. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches,
según el lugar en que nos encontremos. Gracias. Felicitaciones por la charla, muy bienvenida. Felicitaciones.